En un tranquilo día otoñal de 1974, el pueblo de San Isidro, en el estado de Querétaro, México, parecía suspendido en el tiempo. Las hojas secas de los mezquites caían lentas, cubriendo las calles de tierra con un manto dorado que crujía bajo los pasos de los niños que regresaban de la escuela. El aire olía a leña quemada, un aroma que se mezclaba con el polvo que levantaban las carretas de los campesinos al pasar. El sol de mediodía calentaba los techos de teja de las casas humildes, y las campanas de la iglesia de San Isidro Labrador repicaban suavemente, marcando las 12. Era un día como cualquier otro en este rincón del Bajío mexicano, donde la vida transcurría al ritmo lento de las cosechas y las tradiciones. Ese día, después de clases, un niño de 10 años llamado Emiliano salió de la escuela primaria Benito Juárez. La escuela era un edificio sencillo de adobe, con paredes blancas que el tiempo había teñido de un gris polvoriento, y un patio central donde los niños jugaban al fútbol con una pelota desinflada. Emiliano era un niño callado, de ojos grandes y oscuros que parecían siempre estar observando el mundo con curiosidad. Su cabello negro y liso estaba bien peinado, un hábito que su madre, Rosa, le había inculcado desde pequeño. Vestía el uniforme escolar de la época, una camisa blanca impecable, aunque con un pequeño remiendo en el puño que apenas se notaba, pantalones grises que le quedaban un poco cortos, y unos zapatos negros gastados que su madre pulía cada semana con betún casero. En su espalda llevaba una mochila de tela azul, bordada con sus iniciales EC en hilo rojo, un regalo de su abuela paterna que había fallecido el año anterior. La mochila era su posesión más preciada. Dentro llevaba sus libros de matemáticas y español, un cuaderno con la portada rayada, y una fiambrera de aluminio donde su madre le había puesto un taco de frijoles y una manzana. Emiliano vivía a unas pocas calles de la escuela, en una casa de adobe con un patio donde crecían maíces y girasoles. La casa era modesta, con un techo de lámina que resonaba como un tambor durante las lluvias, y un fogón de leña donde Rosa cocinaba tortillas frescas cada mañana. Rosa era una mujer de 32 años, de piel morena y manos callosas de tanto trabajar. Vendía frutas y verduras en el mercado del pueblo los fines de semana, y entre semana, se encargaba de las labores del hogar. Su esposo, Miguel, trabajaba como cantero en una mina de piedra caliza a las afueras de San Isidro, un empleo duro que lo mantenía lejos de casa desde el amanecer hasta el anochecer. Miguel era un hombre alto y delgado, de 35 años, con el rostro endurecido por el sol y una mirada cansada pero bondadosa. La cantera era un lugar polvoriento y peligroso, donde los hombres cortaban bloques de piedra con picos y martillos, y el ruido de las explosiones controladas resonaba como truenos lejanos. Emiliano estaba acostumbrado a ser independiente. Después de clases, caminaba solo a casa por la calle principal, una vía de tierra flanqueada por casas bajas y un par de tienditas donde vendían refrescos y dulces. A veces se detenía a saludar a doña Clara, una vecina anciana que siempre estaba sentada en su mecedora frente a su casa, tejiendo rebozos de lana. Otros días compraba un caramelo de tamarindo en el puesto de don Chucho, un vendedor ambulante que empujaba un carrito lleno de golosinas y chicharrones. Pero Emiliano no era de los niños que se entretenían demasiado. Le gustaba llegar a casa a tiempo, quitarse el uniforme, hacer sus tareas en la mesa de madera del comedor, y luego ayudar a su madre a alimentar a las gallinas o a regar las plantas. Era un niño responsable, de esos que los maestros siempre ponían de ejemplo. La maestra Lupe, que le enseñaba español, solía decir: Emiliano es un alumno modelo. Nunca da problemas y siempre entrega sus tareas a tiempo. Ese día, Emiliano salió de la escuela al mediodía, como siempre. La maestra Lupe lo vio desde la ventana del salón, caminando con su mochila azul al hombro, sus pasos rápidos y decididos. Otros niños corrían y gritaban en el patio, jugando las canicas o persiguiéndose entre risas, pero Emiliano no se quedó. Saludó a un amigo, Carlitos, que vivía en la dirección opuesta, y se despidió con un gesto tímido. Carlitos recordaría después que Emiliano parecía normal, sin nada que indicara preocupación. El cielo estaba despejado, con un sol que calentaba sin quemar, y una brisa fresca que movía las hojas secas por el suelo. Nada presagiaba peligro. Emiliano tomó la calle principal, como siempre, y desapareció de la vista de todos. La desesperación de una madre. A las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y el cielo se teñía de un naranja profundo, Rosa notó que Emiliano no estaba en casa. Normalmente, llegaba a las 12:30, a más tardar a la 1 si se detenía a charlar con alguien. Rosa había estado ocupada moliendo maíz en el metate para la cena, pero al notar la hora, dejó todo y salió al patio. Miró hacia la calle, esperando ver la figura pequeña de su hijo acercándose, pero la calle estaba vacía, salvo por un perro flaco que husmeaba entre las piedras. Un presentimiento helado le recorrió el cuerpo. «¿Dónde estás, mijo?»,
murmuró para sí misma, secándose las manos en el delantal. Rosa salió a buscarlo, primero con pasos rápidos, luego corriendo. Llamó a la puerta de doña Clara, la vecina que siempre veía pasar a los niños. ¿Ha visto a Emiliano, doña?, preguntó con la voz temblorosa. Doña Clara, una mujer de 70 años con el rostro arrugado como una pasa, dejó de tejer y frunció el ceño. Sí, lo vi salir de la escuela al mediodía, por la calle principal. Iba solo, con su mochilita azul. Pero no lo vi después, respondió. Rosa sintió que el corazón se le apretaba. Fue a otras casas, preguntando a los vecinos, pero nadie había visto a Emiliano después de eso. Don Chucho, el vendedor de dulces, estaba cerrando su puesto cuando Rosa llegó, casi sin aliento. ¿Viste a mi hijo? ¿Emiliano? ¿Compró algo hoy?, preguntó. Don Chucho asintió lentamente. Sí, doña Rosa. Compró un tamarindo, como siempre. Me pagó con una moneda de 50 centavos y se fue. Creo que tomó la calle de siempre, pero no lo seguí con la mirada, dijo, rascándose la cabeza. Rosa corrió a la escuela, que estaba a 3 calles de su casa. El edificio estaba cerrado, pero el conserje, don Pepe, aún estaba allí, barriendo el patio con una escoba de ramas. Don Pepe era un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello blanco y una cojera que le había dejado una caída en su juventud. Al ver a Rosa, dejó la escoba y se acercó. ¿Qué pasa, doña Rosa?, preguntó, notando su expresión de pánico. Emiliano no ha llegado a casa. ¿Lo vio aquí? Se quedó después de clases, dijo ella, con las manos temblando. Don Pepe negó con la cabeza. No, señora. Emiliano fue de los primeros en irse. Lo vi salir por el portón, como a las 12:15. Iba solo, como siempre. No se quedó a jugar ni nada, respondió. Rosa se llevó las manos a la cara, sintiendo las lágrimas acumularse. Algo le pasó, lo sé, susurró. Sin perder más tiempo, Rosa fue a la estación de policía del pueblo, un edificio pequeño con paredes de cemento y un techo de lámina. Dentro, el oficial Guzmán, un hombre robusto de unos 40 años con bigote espeso y un uniforme que le quedaba un poco apretado, estaba escribiendo un informe con una máquina de escribir vieja. Al ver a Rosa entrar, llorando y con el delantal aún puesto, se levantó de inmediato. ¿Qué pasa, doña?, preguntó. Rosa, entre sollozos, explicó que Emiliano no había llegado a casa y que nadie lo había visto después de salir de la escuela. Guzmán escuchó con atención, tomando notas en un cuaderno gastado. Vamos a buscarlo. No se preocupe, lo vamos a encontrar, dijo, aunque su tono no era tan seguro como sus palabras. La búsqueda infructuosa. La policía local, formada por Guzmán y 2 oficiales jóvenes, comenzó a actuar de inmediato. En 1974, San Isidro no tenía recursos modernos para investigaciones. No había cámaras de vigilancia, teléfonos móviles, ni bases de datos. La comunicación dependía de gritos, rumores y el telégrafo que conectaba el pueblo con la capital del estado. Guzmán organizó una búsqueda con los pocos medios que tenía. Envió a sus oficiales a recorrer las calles principales y los terrenos baldíos, mientras él mismo fue al camino que llevaba a la cantera, pensando que tal vez Emiliano había decidido visitar a su padre, algo que nunca había hecho antes, pero que no podía descartarse. Los vecinos se unieron a la búsqueda, movidos por la solidaridad que caracterizaba a los pueblos pequeños. Hombres, mujeres y hasta algunos niños salieron con linternas, lámparas de queroseno y velas, gritando el nombre de Emiliano mientras la noche caía sobre San Isidro. ¡Emiliano! «Mijo, ¿dónde estás?», gritaba Rosa, su voz quebrándose con cada grito. Miguel llegó a casa a las 8 de la noche, después de un turno agotador en la cantera. Sus manos estaban llenas de polvo blanco de la piedra caliza, y su camisa estaba empapada de sudor. Cuando Rosa le contó lo sucedido, su rostro se endureció. «¿Cómo que no está? ¿Dónde lo buscaste?», preguntó, dejando caer su morral al suelo. Rosa, llorando, le explicó todo. Miguel no dijo más. Tomó una linterna vieja que guardaban en la cocina y salió a la calle, uniéndose a la búsqueda sin siquiera cambiarse. La noche era fría, y la luna creciente apenas iluminaba el pueblo. Los voluntarios se dividieron en grupos. Algunos fueron al río seco que corría a las afueras, otros a los campos de maíz que rodeaban San Isidro, y otros más a los terrenos abandonados donde crecían nopales y matorrales espinosos. Guzmán interrogó a posibles testigos. Don Chucho confirmó que Emiliano había comprado un caramelo de tamarindo a las 12:30, y que lo vio caminar hacia su casa. Un grupo de niños que había estado jugando cerca de la escuela dijo que lo vio pasar por la calle principal, solo,
con su mochila al hombro. Una mujer, doña Elena, que vendía atole en la plaza, juró haber visto a un niño parecido caminando hacia el río, pero no estaba segura de que fuera Emiliano. Las versiones eran contradictorias, y ninguna pista era sólida. Cerca de la medianoche, un grupo de voluntarios llegó a una vieja casa abandonada al final del pueblo, conocida como La Casona. Era una construcción de adobe que alguna vez había sido una hacienda, pero que llevaba décadas deshabitada. Los niños del pueblo la evitaban, diciendo que estaba embrujada, que a veces se escuchaban ruidos extraños o se veían sombras en las ventanas rotas. Guzmán y Miguel entraron con linternas, revisando cada rincón. El suelo estaba cubierto de polvo y hojas secas, y las paredes tenían grietas por las que se colaba el viento. Encontraron muebles rotos, un colchón viejo lleno de moho, y un nido de ratas que salió corriendo al encender la luz. Pero no había rastro de Emiliano. Miguel, con los ojos rojos de cansancio y desesperación, golpeó una pared con el puño. «¿Dónde estás, hijo?», gritó, su voz resonando en el vacío. A la 1 de la mañana, Guzmán pidió a los voluntarios que regresaran a sus casas. «Seguimos mañana al amanecer. No podemos hacer más en la oscuridad», dijo, aunque su tono era sombrío. Rosa se negó a irse. Se quedó en la plaza, sentada en una banca de madera, abrazando una chamarra de Emiliano que había traído de casa. Miguel se quedó con ella, sin hablar, mirando fijamente el suelo. Esa noche, nadie en San Isidro durmió tranquilo. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que Emiliano había sido secuestrado por traficantes que pasaban por el pueblo, otros que había caído en un pozo y no podía salir. Pero nadie tenía pruebas, y la incertidumbre era lo que más dolía. Días de angustia. Al día siguiente, la búsqueda continuó con más organización. Guzmán pidió ayuda a la policía estatal, y un equipo de 5 oficiales llegó desde Querétaro con perros rastreadores. Los perros olfatearon la ropa de Emiliano que Rosa había traído, y comenzaron a recorrer el pueblo. El rastro los llevó por la calle principal, pasando la casa de Doña Clara, hasta un terreno baldío cerca de la casona. Allí, el olor se perdía, como si Emiliano hubiera desaparecido en el aire. Los oficiales buscaron huellas, marcas de lucha, cualquier cosa, pero el suelo estaba seco y duro, y no había nada que indicara lo que había pasado. El periódico local, El Eco de Querétaro, publicó una nota breve en la primera página: menor desaparecido en San Isidro. Se ruega a la población cualquier información sobre Emiliano Cortés, de 10 años, cabello negro, ojos oscuros, mochila azul. Guzmán y su equipo pegaron carteles hechos a mano por todo el pueblo y en los caminos cercanos. Como no tenían una foto reciente de Emiliano, un dibujante de Querétaro hizo un retrato basado en la descripción de Rosa: un niño de rostro delgado, ojos grandes, cabello liso, con una cicatriz pequeña en la frente, producto de una caída de pequeño cuando jugaba en el patio. En los carteles también se describía su ropa: camisa blanca, pantalones grises, zapatos negros y la mochila azul con las iniciales EC. La comunidad respondió con una mezcla de solidaridad y miedo. Las mujeres del pueblo organizaron rosarios en la iglesia, pidiendo a San Isidro Labrador que protegiera al niño y lo trajera de vuelta. Los hombres, muchos de ellos compañeros de Miguel en la cantera, dejaron sus trabajos por un día para unirse a la búsqueda. Revisaron el río seco, arrastrándose entre las rocas y los matorrales espinosos, temiendo encontrar el cuerpo del niño atrapado entre las piedras. Otros fueron a la cantera, pensando que tal vez Emiliano había querido ver a su padre y se había perdido en el camino. Miguel, con el rostro demacrado, caminaba entre las rocas de la cantera, gritando el nombre de su hijo hasta que su voz se volvió ronca. Pero no encontraron nada, ni un zapato, ni un pedazo de tela, ni una huella. En la escuela, el ambiente era sombrío. Los niños, que normalmente llenaban el patio de risas y juegos, estaban callados, mirando a sus maestros con ojos asustados. La maestra Lupe, una mujer de 28 años que había sido maestra de Emiliano desde primer grado, no podía contener las lágrimas. Era un niño tan bueno, nunca se metía en problemas, les decía a sus colegas en la sala de maestros. El director, don Armando, un hombre serio de 50 años con lentes de marco grueso, reunió a todos los alumnos en el patio. Con voz grave, les habló: sé que están asustados, pero necesitamos su ayuda. Si alguno de ustedes vio algo, si Emiliano les dijo algo, por favor, díganlo. No tengan miedo. Los niños se miraron entre sí, pero nadie habló. Algunos, como Carlitos, el amigo de Emiliano, se sentían culpables por no haberlo acompañado ese día, aunque no había razón para hacerlo. Pasaron los días, y la búsqueda no dio resultados. Guzmán interrogó a todos los que pudieron haber visto algo.
Una anciana que vivía cerca de la plaza dijo que había visto a un hombre extraño merodeando por el pueblo esa semana, un forastero con una chamarra de cuero que no parecía de por ahí. Pero nadie más lo había visto, y la descripción era demasiado vaga para seguirla. Otro vecino, un joven que trabajaba en la tienda de abarrotes, dijo que había oído un grito cerca de la casona la tarde de la desaparición, pero no estaba seguro de si era un niño o un animal. Guzmán revisó la casona de nuevo, esta vez con más cuidado, pero no encontró nada nuevo. Un caso que se enfría. Un mes después, la búsqueda comenzó a perder fuerza. Los voluntarios, que al principio llegaban por decenas, fueron disminuyendo. Muchos tenían que volver a sus trabajos, a sus familias, a sus vidas. Rosa dejó de ir al mercado, incapaz de concentrarse en vender frutas mientras su hijo estaba desaparecido. Pasaba los días sentada en el patio de su casa, mirando la calle, con la chamarra de Emiliano en el regazo. A veces hablaba sola, susurrando: «Ya vas a llegar, mijo. Ya vas a llegar». Miguel pidió una excedencia en la cantera, pero el dinero escaseaba, y la presión de mantener a su familia lo obligó a regresar al trabajo. Cada noche, al volver, miraba a Rosa con ojos vacíos, sin saber qué decir. La culpa lo consumía. Se preguntaba si, de haber estado más presente, de haber acompañado a Emiliano a casa alguna vez, esto no habría pasado. La policía, sin pistas concretas, comenzó a considerar diferentes teorías. Guzmán sospechaba de un secuestro, aunque no había evidencia de que alguien hubiera pedido un rescate. En los 70, el tráfico de personas no era un tema tan conocido como ahora, pero no era imposible. Otra teoría era un accidente. Tal vez Emiliano había caído en un pozo, de los muchos que había en los campos alrededor del pueblo, o se había perdido en el monte y no pudo encontrar el camino de vuelta. Guzmán también pensó en la posibilidad de un crimen, pero no había pruebas de violencia ni testigos que apuntaran a un sospechoso. Los perros rastreadores fueron enviados de regreso a Querétaro, y los oficiales estatales se retiraron, dejando a Guzmán y sus 2 hombres solos con el caso. 6 meses después, Guzmán admitió que no tenían más pistas. «Hicimos todo lo que pudimos, doña Rosa», le dijo a la madre una tarde, mientras ella lo miraba con ojos vacíos. «Pero sin algo nuevo, no podemos seguir buscando a ciegas». Rosa no respondió. Se limitó a asentir, con las manos apretadas contra su delantal. Miguel, que estaba a su lado, apretó los puños. «No voy a parar hasta encontrarlo», dijo, pero su voz era más un deseo que una promesa. El caso se enfrió oficialmente, archivado en una carpeta polvorienta en la estación de policía. San Isidro volvió poco a poco a su rutina, aunque el nombre de Emiliano seguía susurrándose en las conversaciones, especialmente entre los niños, que ahora evitaban caminar solos por las calles. Los años pasaron, y la desaparición de Emiliano se convirtió en una leyenda local. Algunos decían que lo habían visto en otro estado, trabajando en un mercado en Guanajuato o vendiendo flores en la Ciudad de México, pero cada pista resultaba ser un error. Otros contaban historias más oscuras, que Emiliano había sido secuestrado por brujos que usaban niños para rituales, o que había sido llevado por el hombre del saco, una figura de terror que los abuelos usaban para asustar a los niños desobedientes. Ni la mochila azul ni ninguna de sus pertenencias aparecieron en casas de empeño, mercados de segunda mano, o en los ríos y campos donde buscaron. Emiliano parecía haberse desvanecido en el aire. El paso del tiempo. El tiempo transformó San Isidro. A finales de los 80, la escuela primaria Benito Juárez fue renovada. Las paredes de adobe fueron reemplazadas por bloques de cemento, y se construyeron 2 salones nuevos para los grados superiores. En los 90, se añadió un pequeño campo de fútbol, y los niños comenzaron a usar uniformes más modernos, con colores brillantes en lugar de los grises y blancos de antes. Sin embargo, la bodega de la escuela, un cuarto la parte trasera del edificio donde se guardaban materiales viejos, pupitres rotos y libros desechados, permaneció casi intacta. Era un espacio polvoriento, con paredes de adobe que se desmoronaban lentamente, y un techo de lámina que crujía con el viento. Dentro, había estantes de madera llenos de cajas mohosas, un pizarrón roto apoyado contra la pared, y un montón de sillas apiladas que nadie había tocado en décadas. El lugar olía a humedad y papel viejo, y los maestros lo evitaban, prefiriendo usar un almacén más nuevo cerca de la dirección. Solo se hacían reparaciones menores en la bodega, un poco de pintura en las paredes cada 10 años, refuerzos en las vigas cuando el techo amenazaba con caerse, pero nunca una remodelación completa, porque el presupuesto siempre era limitado. Rosa y Miguel envejecieron con el peso de la pérdida. Rosa, que alguna vez había sido una mujer alegre que cantaba mientras cocinaba, se volvió silenciosa. Su cabello se llenó de canas, y sus ojos, antes llenos de vida, parecían apagados.
Dejó de ir al mercado por completo y se dedicó a cuidar su patio, donde plantó más girasoles, los favoritos de Emiliano. Cada año, en la fecha de su desaparición, ponía una vela en el altar de la casa y rezaba un rosario, pidiendo que, dondequiera que estuviera su hijo, estuviera a salvo. Miguel, por su parte, se volvió más callado, más distante. Seguía trabajando en la cantera, pero sus compañeros notaban que ya no hablaba ni bromeaba como antes. Cada noche, al llegar a casa, se sentaba en el patio con una botella de mezcal, mirando las estrellas, como si pudiera encontrar a Emiliano en el cielo. La pareja nunca tuvo más hijos. El dolor de perder al primero era demasiado grande. En 1995, Rosa enfermó de diabetes. Sin dinero para un tratamiento adecuado, su salud se deterioró rápidamente. Murió en 1998, a los 56 años, con el nombre de Emiliano en los labios. Miguel la sobrevivió solo 3 años. En 2001, un accidente en la cantera, una explosión mal controlada, le quitó la vida. Murieron sin saber qué le había pasado a su hijo, llevándose su dolor a la tumba. Una sobrina de Rosa, Clara, que había crecido escuchando la historia de Emiliano, se quedó con la casa de adobe. Clara, que ahora tenía 40 años, guardaba una foto vieja de Emiliano en el altar familiar, junto a las de sus padres. Era una foto en blanco y negro, tomada en la escuela cuando Emiliano tenía 8 años, sonriendo tímidamente con su uniforme puesto. Clara siempre decía, mi tía nunca dejó de esperarlo. Decía que sentía que estaba cerca, pero no sabía dónde. A 1 metro de profundidad, los oficiales encontraron fragmentos de hueso y pedazos de tela descompuesta. El equipo forense llegó al día siguiente y confirmó que eran restos humanos, un esqueleto pequeño, de un niño de unos 10 años, muerto hacía décadas. La tela, aunque deteriorada, coincidía con el tipo de uniforme que usaban los alumnos de la escuela en los 70, una camisa blanca y pantalones grises. Un hueso del cráneo mostraba una fractura, sugiriendo que el niño había sido golpeado con un objeto contundente. El análisis de ADN fue complicado por la antigüedad de los restos, pero las características físicas, la estatura, la edad aproximada y la cicatriz en la frente que se podía inferir por una marca en el hueso, apuntaban a que se trataba de Emiliano. El hallazgo devastó al pueblo. Rosa y Miguel habían fallecido años atrás, sin saber qué le había pasado a su hijo. Clara, la sobrina de Rosa, que ahora tenía 45 años, lloró al enterarse de la noticia. Mi tía siempre decía que sentía que Emiliano estaba cerca, pero nunca imaginamos esto, dijo entre sollozos, abrazando la foto vieja de Emiliano que guardaba en el altar de su casa. La policía concluyó que Esteban probablemente había traído a Emiliano a la bodega con algún pretexto, tal vez ofreciéndole un dulce o pidiéndole ayuda con algo, y lo había encerrado en el pasillo oculto. La nota sugería que Emiliano había estado vivo por un tiempo, retenido en ese lugar, pero el miedo lo había silenciado. Cuando la búsqueda se intensificó y Esteban temió ser descubierto, lo mató, posiblemente golpeándolo con un objeto pesado, y enterró el cuerpo en el patio. Escondió la mochila en la pared, tal vez con la intención de deshacerse de ella después, pero nunca lo hizo, ya sea por miedo o porque dejó el pueblo poco después. Un cierre amargo. Para honrar la memoria de Emiliano, la escuela colocó una placa en el patio con un mensaje sencillo: en memoria de Emiliano Cortés, un niño que nunca olvidaremos. 1964 a 1974. Los restos fueron enterrados junto a las tumbas de sus padres en el cementerio local, en una ceremonia pequeña a la que asistieron Clara, algunos vecinos y la directora Mariana. Un joven sacerdote del pueblo, el padre Daniel, ofreció una oración, pidiendo paz para Emiliano y su familia. Clara llevó un ramo de girasoles, los favoritos de Emiliano, y los dejó sobre la tumba. Al menos ahora están juntos, dijo, con lágrimas en los ojos. El caso dejó una marca profunda en San Isidro. Los habitantes reflexionaron sobre cómo, en los 70, la falta de recursos y tecnología permitió que un crimen tan terrible quedara oculto por tanto tiempo. Algunos ancianos, que recordaban a Esteban Morales, contaron historias que no habían compartido antes, como a veces lo veían hablando solo, o como una vez lo sorprendieron mirando a los niños en el patio con una expresión que les dio escalofríos. Pero en aquel entonces, nadie pensó que podía ser peligroso. La directora Mariana prometió mejorar la seguridad del edificio, instalando cámaras y contratando guardias para las tardes. También organizó talleres para los niños sobre cómo protegerse y pedir ayuda si se sentían en peligro. Algunos padres, al principio, se mostraron reacios a enviar a sus hijos a la escuela, temiendo que algo así pudiera volver a pasar. Pero con el tiempo, la vida volvió a la normalidad. La bodega, ahora convertida en un taller de manualidades, se llenó de risas y colores. Los niños pintaban,
recortaban papel y hacían figuras de barro, ajenos a la tragedia que había ocurrido en ese mismo lugar décadas atrás. Clara visitaba la escuela de vez en cuando, llevando flores a la placa de Emiliano. Decía que sentía que su espíritu finalmente había encontrado descanso, que ahora podía jugar en paz, libre de las sombras que lo habían atrapado.